Bueno, pues vamos a ver, este, a revisar por qué el juego del calamar es tan popular. Algo que me llamó la atención desde que salió la serie en 2021, la primera temporada, y yo la vi, me costó mucho trabajo verla, porque no es mi tipo de serie, pero bueno, la vi para entender de qué hablaba la gente. Y este meme, yo creo que lo resume mucho, ¿no? Esta viñeta. Recordada, la península dividida en dos diferentes tipos de distopía. Bueno, 1984, pues hablamos de esta novela siempre, ¿no? Es así. Es la Biblia del conspiranoico, del distópico por excelencia, ¿no? Esa es como la realidad que se vive de alguna u otra manera en Corea del Norte. Y en Corea del Sur, pues es como mucho más cercano a un mundo feliz, ¿no? Este, esta novela donde todo el tiempo tienen a la gente adicta al consumo, ¿no? Al consumo de medicinas, al consumo de felicidad a través pues, de la mercancía, ¿no? Y es mucho más símil al mundo que viven los coreanos del sur. Pero algo que me llama mucho la atención es por qué a la gente, por ejemplo en Latinoamérica, le encanta tanto esta serie si nuestra sociedad y nuestra cultura es tan diferente a la de Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues para entender eso, vámonos con un artículo eh, académico, ¿no? Que está por acá. Esperen, está por acá. Dice este artículo académico que ahorita les comparto en la descripción, es de una revista de filosofía de la Universidad de Zulia de Venezuela. Esta parte me gustó mucho. Es válido ver el juego del calamar, en el juego del calamar el reflejo de una sociedad anómica en la cual se vive en las coordenadas del darwinismo social. Esto es, al decir de Ritzer, una visión organicista de la sociedad propia de sociólogos clásicos como Herbert Spencer. Es decir, ¿qué pasó? ¿Quién era Herbert Spencer? Bueno, Herbert Spencer era un antropólogo, ese es así como un clásico de la teoría antropológica. Y el darwinismo social tuvo muchísimas más consecuencias de las que nos podemos imaginar. Los más famosos darwinistas sociales por excelencia pues eran los alemanes en el periodo entre 1933 y 1945. Es decir, es una sociedad basada en estos conceptos donde básicamente el más apto es el que tiene un lugar en el Estado, un lugar en la sociedad. Eh, por ejemplo, los estados con esta ideología basada en Mussolini, es que no la digo para que no haya problemas con YouTube, siempre, siempre, siempre estaban basados en estas teorías antropológicas del darwinismo social, ¿no? Por eso la gente con ciertas características pues era excluida de la sociedad, enviada donde se tuviera que enviar. En periodo de guerra pues era mucho peor, ¿no? Porque se les enviaba a campos eh, de trabajos forzados. Y también, fíjense, no solamente estas ideologías, también algunos estados socialistas tuvieron grandes tintes de darwinismo social, ¿no? Dígase la Unión Soviética, dígase la República Popular China, donde había campos de reeducación para la gente que no estaba como en sintonía con el partido. Y en ese sentido, bueno, Herbert Spencer, un antropólogo que deja mucha huella, yo creo que más de la que se imaginó, aunque sus teorías ya han sido superadas en la mayoría de ocasiones, para quienes las sociedades humanas en su conjunto podían ser explicadas desde el modelo evolutivo de Charles Darwin. Es decir, era un evolucionismo unilineal, que quiere decir que la sociedad siempre iba como en una escala de barbarie, donde la barbarie son los pueblos, normalmente las economías naturales, los pueblos nativos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y en el estamento más alto pues están los europeos, que esos están en un estado de civilización, ya pegándole al estado de cultura, según estas teorías antropológicas, pero esto es del siglo XIX y XX, ¿no?
Por lo tanto, se podría inferir que al igual que en el reino animal, en la vida social y cultural prevalecen las personas y grupos más fuertes desde el punto de vista cognitivo, corporal y asociativo, entre otros con capacidad para adaptarse continuamente a las circunstancias de su medio de forma análoga a lo sucedido en los organismos vivos con selección natural. Es toda esta gente que dice así como de, no, pues todos tienen que seguir el modelo europeo, o todos tienen que seguir el modelo norteamericano, o incluso hay, ¿no? Todos tienen que seguir el modelo chino. ¿Por qué? Porque está muy arraigado el darwinismo social aún en la actualidad. Por su parte, las personas y grupos más débiles y vulnerables, ¿no? No solo estarían condenadas a padecer, sino que además su extinción sería una condición natural para la evolución general del sistema social del que forman parte. Escuchen, eso es así súper nacional socialista, ¿no? De ahí que los regímenes, esos regímenes del siglo XX simpatizaron de algún modo con estas ideas que se acoplaban muy bien con sus ideologías partidarias de una raza superior, por ejemplo, ¿no? En el caso de los alemanes, en la cual no había tolerancia para ninguna forma de debilidad. En este orden de ideas, el juego del calamar es una herramienta de selección natural al impulsar a su máxima expresión las habilidades y destrezas de cada persona que participe en el juego para sobrevivir y avanzar a la próxima ronda, en una dinámica en la cual no hay cabida para consideraciones éticas, morales tampoco, ni mucho menos para el resguardo de la dignidad de la persona humana, ni de los derechos humanos, ¿no? Este artículo está muy bueno, ahí se los dejo en la descripción. Y nos remito otra vez a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, se me hizo insufrible la serie, la del juego del calamar, en el sentido en que el guión es flojísimo, en que todo, o sea, esto, las situaciones, ahí vienen los spoilers, digo, si no la han visto, ya también, ya no es mi bronca, ya lo avisé. En que las situaciones son realmente idiotas, ¿no? O sea, y además siempre el protagonista pues, sale adelante por el guión, ¿no? Por obra de, y magia del guión, en situaciones en donde pues, ninguno de nosotros saldría adelante, ¿no? Y se asume que hay ahí como dos posturas opuestas, ¿no? También aquí lo explica este pequeño articulito. Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, que decía el hombre es un lobo para el mismo hombre, planteaba que el estado natural del hombre era el conflicto, era la guerra. Es interesante cómo Hobbes planteaba que el estado de naturaleza del ser humano es la guerra y las sociedades se crean alrededor de ese peligro inminente. Esto mismo pasa en la serie, donde vemos claramente cómo los personajes consolidan sus alianzas para protegerse de otros grupos. Eso se ve a través de toda la serie y en la última temporada, en la temporada 3, así pues ya quien la haya visto, al final eso es muy evidente. Sin embargo, luego de esa primera purga hay una suerte de evolución, esto es de la primera temporada. Comienza a despertar ese núcleo más secreto y sagrario del hombre, que es la conciencia y sus valores morales, eso sobre todo en el protagonista, el jugador 456, ¿no? Es el que muestra más nobleza entre sus pares, a pesar de que en el primer capítulo nos lo presentaron como un merecedor de todas sus desgracias, porque era un fracasado socialmente, ¿no? Dentro del darwinismo social, que ya hablamos. Definitivamente la evolución y sensibilidad moral de 456 es el eje dramático que nos permite permanecer los 9 capítulos, ¿no? Bueno, en la primera temporada que estuvo un poquito mejor, pero la segunda y tercera a mí me parecieron francamente muy flojas. Otro punto importante que la serie muestra es la importancia del nombre y el rostro. Para empezar, todos los participantes se les conoce más por su número que por sus nombres, ¿no? Eso es lo que hace también una sociedad distópica, ¿no? Te quita tu individualidad, ¿no? En todas las distopías, en 1984, vemos que también la individualidad tiene que estar al mínimo porque el partido es lo que impulsa, ¿no? En un mundo feliz, lo mismo, ¿no? La mayoría de distopías, incluso también en la literatura cyberpunk, la individualidad se desdibuja muchísimo, ¿no? Los únicos que tienen derecho a individualidad, a tener su individualidad, son los hombres ricos. Tal es que en la serie estos payasos millonarios, supuestos millonarios que son el público, estos miembros VIP, esta payasada, con sus máscaras ridículas, que por cierto yo esperé toda la serie que recibían su merecido y la serie al final te dice, pues si tienes dinero, te sales con la tuya, ¿no? Porque, spoiler, en la tercera temporada nunca reciben su merecido estos tipos horrendos, ¿no? Es como que una también de las enseñanzas de la serie. Si tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Va. Ya lo tenía claro de todos modos sin ver la serie. Sin embargo, cuando necesitan consolidar su alianza,
el primer acto de compromiso es el que realizan sus nombres y la sensación inmediata es de ya estar entre conocidos, ¿no? Por eso los ponen con números dentro del juego horrible, macabro. Porque pues la cosa es perder tu individualidad, ¿no? Otros ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos revolucionarios franceses, cuando todos se decían camarada, ¿no? Digo, no, ciudadano. Y en la Unión Soviética eran camarada, ¿no? Se supone que la idea es que ningún individuo esté sobre el otro, aunque en realidad pues los políticos en la mayoría de regímenes pues están sobre todo el demás ciudadano, camarada, como tú le quieras decir. El nombre de la filosofía y en la psicología es algo fundamental y de importancia. Albert Camus, por su parte, decía no llamar a las cosas por su nombre, añade mal al mundo. Y es así porque esa persona pierde su individualidad y su dignidad, porque hay que recordar. Y sí, en la serie esta, pues pierde todas estas personas que están adentro del juego, de por sí ya habían perdido su dignidad y lo poco que les quedaba, los juegos se las hacen perder, ¿no? Porque hay que recordar lo que dice Roland, que la elección de ese nombre no es algo casual ni azaroso, sino que en ella se ponen en juego los deseos y anhelos que los padres volcaron consciente o inconscientemente en el hijo, ¿no? Y esta revelación del nombre se ve en la serie. Sobre todo en la tercera temporada, cuando la bebita la bebita no tiene ni nombre, es la número 2, ¿no? O sea, hereda el número de su mamá, ¿no? Y esta revelación del nombre se ve en la serie, que trae el equilibrio de un grupo de compromiso que no existía antes de nombrarse. Fíjense que el nombre es lo último que revelas en situación de peligro, como en la serie. Pero lo primero que haces cuando alguien que recién conoces te agrada. Muchas veces la revelación del nombre es la recompensa luego que has demostrado ser digno de confianza, como por ejemplo cuando tienes un gesto de solidaridad con alguien desconocido y te agradece. Eso se ve en la serie, ¿no? Por otro lado está el rostro. Sin rostro somos seres anónimos sin capacidad de ser imputados moral y penalmente. Así, el ejército que no tienen rostros y solo cumplen órdenes, están cubiertos con máscaras con símbolos jerárquicos. No hay forma de evidenciar culpa o rebeldía y aquí nuevamente cuando se da el descubrimiento del rostro surge la conexión humana que no existía anteriormente. No sé ustedes, pero a mí me caía en la punta del dedo chiquito del pie ver estos güeyes. O sea, sinceramente, yo los veía y nada más de verlos me caían horrible. Pero bueno, les digo, me costó trabajo ver esta serie. En nuestra realidad, las redes sociales son de alguna manera esas máscaras que nos protegen de exponernos, alejarnos nuestros rostros a través de la virtualidad. O directamente lo ocultamos como se ve en nuestros días a través de un avatar y un nickname que desaparece en nuestro nombre. Yo, por ejemplo, pues decido sí mostrar mi cara en los videos porque no tengo problema. Pero muchísima gente en la red pues no lo hace, ¿no? Y la cuestión esta es que sin rostro somos impunes, pero también perdemos la esencia de lo que somos. En ese sentido, pues cuando uno muestra el rostro, pues tiene que tener cuidado con lo que expresa, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Desde el romanticismo alemán, el concepto de hogar o casa, Haus, es una categoría que define el lugar físico o espiritual de pertenencia. No es necesariamente el país donde naciste, sino el lugar donde sientes que perteneces. El barrio de la niñez, la ciudad donde hiciste tu carrera, etc. En el juego del calamar todos los participantes están en la búsqueda de recuperar ese hogar que da sentido final a sus vidas. El premio del dinero solo es un medio para llegar a ese hogar, un medio para llegar a ese fin, para regresar a su vida anterior, que tal vez era un fracaso económicamente, pero ya, salir con dinero y rehacer su vida, ¿no? Cuando Viktor Frankl habla sobre su experiencia en los campos de concentración alemanes, en su libro El hombre en busca del sentido, decía que los que tenían más posibilidades de sobrevivir no eran los más capaces físicamente, sino los que tenían un propósito de vida arraigado. Por ejemplo, cosas sencillas como volver a ver a su familia, desarrollar un emprendimiento, etc. Esto estaba muy bien en la primera y todavía en la segunda temporada un poco, porque el protagonista se supone que quería volver a ver a su hija, ¿no? O sea, no la había visto en años porque se consideraba un fracasado en esta sociedad de un mundo feliz surcoreana. Y algún día quería volver a ver a su hija. Esto lo abandonan completamente en la tercera temporada. Nunca se menciona nada. Al final nada más el malo que por cierto también se sale con la suya. Otra gran reflexión de la serie. Fíjense, el bueno se muere, ¿no? Spoiler, ya. Y el malo se sale con la suya. Y ya, él sí tiene la
la oportunidad de rehacer su vida porque él ya tenía poder previo, ¿no? O sea, ahí también podríamos hablar de Foucault, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahorita en Foucault, ¿no? Ah, bueno, es que toda la serie también es, podríamos hablar mucho de Foucault, ¿no? De las relaciones de poder, de las que habla Foucault. Bueno, esa idea que era intangible y estaba en potencia ordenaba el interior de los prisioneros un sistema, un mínimo de sistema inmunológico como equilibrio emocional y le daba sobre todas las cosas una esperanza para seguir viviendo, que era el caso del protagonista, que se les olvida en la última temporada. Este sentido de vida recomponía pues, las vidas rotas por eventos traumáticos como la guerra, ¿no? En la serie también vemos como la mayoría tenía un propósito concreto para seguir viviendo, pues al menos en la primera temporada. Y bueno, en la última, pues la chica esta que tiene al bebé, pues es proteger al bebé y todo, ¿no? Aunque se dan por decía muy fácil, ¿no creen? Bueno, ya. Ese propósito que era una ilusión al inicio, mientras más se acerca al final de los juegos estaban, se hacía más real y les daba fuerzas para continuar, ¿no? Con el jueguito este. Finalmente, El juego del calamar es una serie con un discurso ambivalente, desarrolla el lado más oscuro del ser humano, las 3 temporadas lo hacen, pero también la bondad del mismo, realmente a través de pocos personajes, como el protagonista, esta chica que tiene al bebé, la abuelita esta de la última temporada, ¿no? Que da la vida de su hijo por la de una bebé. Por un lado muestra la crueldad y la indiferencia en que vivimos en las sociedades del bienestar y el consumo, como el 90% del mundo. Pero por otro lado, la esperanza por el ser humano que en las circunstancias más adversas e inicuas pueden elegir por el bien, la solidaridad y la justicia. Casi nadie lo hace. Aunque es una ficción y la realidad es mezquina de gestos de nobleza, uno puede darse una licencia y pensar, ¿quién dijo que todo está perdido? Bueno, esto es una reflexión del autor de esta nota, que les voy a dejar también ahí en la descripción. Ahí está el autor de esta nota. Y bueno, vamos a cerrar con un artículo del Washington Post, que es de 2021, igual de la primera temporada. Dice, es una reflexión sobre nuestra propia pobreza, el juego del calamar, ¿no? Mientras, por ejemplo, las protestas en Corea del Sur, la gente salía con estas máscaras del juego del calamar. Digo, qué cringe, ¿no? Pero bueno, pero para ellos tenía un sentido. Durante una manifestación para exigir seguridad laboral en Corea del Sur, ¿no? Fernando Bustos Gorospe, académico de la Universidad de Anáhuac, escribe este artículo. La serie surcoreana, bla, bla, bla. La trama pues es muy simple, personas endeudadas, como ya lo dijimos, que el darwinismo social las ha puesto hasta abajo de un sistema casi de castas, ¿no? Social, que no solo en Corea del Sur, ¿no? O sea, en cualquier lado del mundo actualmente, pues el que no tiene poder económico, pues no vale nada. En ese momento, bueno, el autor vislumbraba la historia en un principio, cuando se encontraba sin trabajo, en bancarrota, viviendo en casa de su madre y tuvo que vender hasta su laptop. Así vislumbró el autor, ¿no? de la serie. Muchos años después se interesó a alguien en su guión y pues el tipo ya ahora debe ser rico. Ok. La diferencia entre, por ejemplo, los Juegos del Hambre y esta de los Juegos del Calamar es que se ve un mundo mucho más, un contexto mucho más actual, ¿no? En el marco de la globalización, etc. En 2017, según el Banco Mundial, y estos son datos viejos, 689 millones de personas vivían diariamente con menos de 1.9 dólares y según esta misma organización, la pandemia arrojó a 100 millones más a la pobreza extrema. Tan solo en México en 2020 se estimaba que había 10.8 millones de personas en pobreza extrema y en Estados Unidos la deuda en los hogares se disparó 14.96 billones en el segundo trimestre del 2020, el mayor salto desde la crisis económica del 2008. Para esos millones de personas a quienes les falta dinero y no han podido triunfar en el interior de sociedades de rendimiento que habitamos, darwinismo social, ¿qué estarían dispuestos a hacer, ¿no? Si uno ve la serie alejado de la espectacularización, los disfraces y el drama propio de un producto televisivo, como lo es la serie, lo que queda de fondo es una historia común para la gente, que diario sale a pelear por mantener intacta su dignidad y conseguir sobrevivir. Todos los que trabajamos, pues lo sabemos, ¿no? Nos tenemos que chutar 40 horas, los que bien nos va a la semana, pero hay gente que se tiene que chutar 48 o 50
hasta 60 horas laborales a la semana, ¿no? Y nada más para sobrevivir, ni siquiera para vivir con lujos. Al estar en ese lugar, arriesgarlo todo quizá ya no sea una opción, sino la única manera de poder continuar, ¿no? Al igual que la película Parásitos, sí también fue muy, muy famosa esta película. El juego del calamar es una alegoría de las sociedades capitalistas modernas, donde la competición extrema está siempre presente. ¿No? Hoy en día, hace 40 años, una licenciatura te daba casi trabajo. Hoy en día, una maestría, un doctorado no te asegura absolutamente nada, ¿no? La discusión social en ella ha quedado en segundo término. La cultura del esfuerzo y la competición está tan normalizada que prestamos más atención a los elementos que castigan al perdedor que a las causas que originan las desigualdades. Por supuesto, la serie es de cuántas personas no escuchan en redes sociales. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? O tenemos que chutarnos ahí videos que nos salgan en el inicio de Bárbara de Regil, que probablemente nunca ha trabajado de verdad en su vida, diciéndonos a las 10 de la mañana, no, ya amanecí súper fresca y con propósito. Y pues sí, cuando no trabajas, cuando no te tienes que parar a las 6 de la mañana a trabajar, pues te puedes parar a las 6 de la mañana a hacer videos de Instagram, ¿no? Todo. Pues porque ya tienes la sobrevivencia asegurada, ¿no? En segundo, Infierno nos permite entender que los personajes deciden, bueno, esto es este, los episodios de la primera temporada, no los vamos a analizar todos. Entre tantas series televisivas de millonarios o gente exitosa, se agradece que aparezca una contada desde el lado de aquellos que socialmente son considerados perdedores, los marginados de la sociedad. Las películas y series no solo son hechas para entretener. Detrás de muchos de estos productos también hay ideas críticas y reflexiones. Y lo que quiero terminar toda esta reflexión con un dato pues, que es durísimo, ¿no? Bueno, la brecha económica se sigue acrecentando y es por eso que la premisa del juego del calamar nos atraviesa todos los días. A menos que seamos millonarios, ¿no? Porque la reflexión final de la serie es que los millonarios se salen con la suya, ¿no? Veas el caso de la gente horrible esta que hace como Jeffrey Epstein y todos ellos, ¿no? Que pues, realmente se salen con la suya, ¿no? Y con este dato quiero cerrar. Del 5 de febrero del 2025, Cristiano Ronaldo gana 550,000 euros al día en promedio. Vamos a hacer la conversión a pesos mexicanos. 550,000 euros al día por existir. Son 12 millones de pesos. La mayor parte de la población mexicana no va a tener esos 12 millones de pesos jamás en toda su vida trabajando al menos 40 horas diarias por toda su existencia laboral. Y por ejemplo, en las grandes urbes mexicanas, con eso apenas si te alcanza para comprar un patrimonio digno, donde vivir, donde tener una familia, donde criar unos hijos. Está duro, ¿no? Está duro. Entonces, ¿en cuál vivimos? Pues sí, sí vivimos más. Yo creo que vivimos de este lado del mundo en una combinación entre ambas, ¿no? Entre 1984 y un mundo feliz. Sí, Corea del Sur vive mucho más en un mundo feliz, pero yo creo que Latinoamérica vivimos en una combinación de estos dos mundos, de estas dos distopías, ¿no? Pues ya lo dejamos hasta aquí, ¿no? Que ya hasta me deprimí y me enojé nada más de ver otra vez a estos tipos, ¿no? Con sus mascaritas. Ah, cómo me enoja verlos. Bueno, síganos para más contenido. Espero les haya gustado esta breve reflexión. Y comenten ahí abajo si a ustedes sí les gustó la serie. A mí no mucho, la verdad, pero tiene cosas interesantes hasta ahí. No se me hace la obra magna, ni la obra que va, ni en 1984 del siglo XXI, no. Pero, pues bueno, ¿qué más? Suscríbanse y nos estamos viendo. Chao.